De la misma forma que teníamos los teoremas de unicidad en electrostática, o por ejemplo este teorema de unicidad que nos decía que la ecuación de Laplace, la solución, el B, que representaba el potencial eléctrico, estaba unívocamente determinado si cumplía ciertas condiciones en el borde. Vamos a tener algo parecido en magnetostática para el caso de tener la densidad de volumen J especificado en un volumen que llamamos B, y además necesitamos que en el borde saber A o B, A el vector potencial magnético o directamente el campo magnético en la superficie S del mismo B. Necesitamos J en B, J en el volumen y A o B en la superficie. Si tenemos esas dos cosas, entonces B está unívocamente determinado en ese volumen. Este es el teorema de unicidad en magnetostática. Primero vamos a tener que ver esta fórmula que va a ser necesaria. Esta es una integral de volumen bastante larga y tiene que ser igual a esta otra integral de superficie para U y B arbitrarios. No tiene nada que ver con lo anterior, después lo aplicaremos. Entonces, ¿por qué vale esto? Por supuesto, el S es la superficie del volumen B que tenemos acá. Lo que podemos ver es, si tomamos nada más que la integral de la divergencia de U por rotor de B de tau, esto por teorema de la divergencia va a ser igual a la integral de borde, supongo que esto es B, esto sería en S, de lo de adentro de la divergencia, es decir, U por rotor de B de A. Vamos a poner los vectoriales, esto vamos a ponerlo U. ¿Y para qué sirve esto? ¿De dónde salió esta divergencia? Bueno, primero veamos entonces qué es la divergencia de U por rotor de B. Todo esto, ¿qué va a dar? Tenemos que utilizar la regla del producto con divergencia y rotor. Vamos a llevarnos esta igualdad. Es divergencia de A por B es igual a B escalar rotor de A menos A escalar rotor de B. Acá entonces vamos a identificar, esto es A y todo esto es B. Por lo que va a quedar es B, que es lo que está dentro, rotor de B, y escalar rotor de A. El A es U. Menos A es U, escalar rotor de B, que B es rotor de B corta. Esto es lo que queda y es efectivamente lo que tenemos acá. Es esto menos esto. En definitiva, si esta primera integral la llamamos 1, lo que tenemos es que esto es igual a 1 porque lo que está dentro es exactamente igual a esto que está acá, que es esto. Y eso es, por teorema de divergencia, igual a esto. Por lo tanto, esta igualdad vale y la vamos a utilizar de la siguiente forma. Siempre que tenemos un teorema de unicidad, se resuelve suponiendo que tenemos dos que creemos ser distintos, pero utilizando pasos lógicos llegamos a que terminan siendo iguales, entonces solo puede haber uno. En este caso vamos a suponer que tenemos un campo magnético B1, o podríamos también tomar un A1 porque como teníamos el teorema, podía ser A o B, así que puede ser cualquiera de los dos. Y si habría otro, lo llamamos B2, A2
y para que haya unicidad necesitamos llegar a que son iguales. Por lo tanto, vamos a definir, esto también lo hacemos en casi todas las demostraciones de unicidad, un B3 que es la resta de los dos. B2 menos B1, y entre paréntesis podemos definir una 3 que sea A2 menos A1. Y en tal caso, el rotor de A3 tiene que ser igual a B3 porque va a ser igual a el rotor de A2 menos A1, y la linealidad del rotor nos permite tomar esto como el rotor de A2 menos el rotor de A1, rotor de A2 menos rotor de A1, y entonces acá tendríamos B2 y B1 si teníamos agrupados de esta forma. Además, se tiene que cumplir la ley de Ampère, forma diferencial, rotor de B es igual a mu0j. Que la ley de Ampère se cumpla en las condiciones del teorema, y nosotros tenemos B1 y B2. Si los dos cumplen el teorema, tienen que tener el mismo J especificado, es decir, que en términos de la ley de Ampère, el rotor de B1 debe ser igual a mu0j, pero B2 cumple lo mismo, entonces rotor de B2 también tiene que ser igual a mu0j, y esto nos va a servir para ver quién es el rotor de B3. Bueno, el rotor de B3 tiene que ser el rotor de B2 menos B1, y la linealidad del rotor nos dice que esto es el rotor de B2 menos rotor de B1, así que ley de Ampère nos dice que esto es mu0j menos mu0j, o sea 0. El rotor de B3 es igual a 0. Dejemos esto por un momento y ahora utilicemos la fórmula que tenemos aplicada de la siguiente forma. Vamos a tomar U y B igual a A3 y vemos cuánto da. Vamos a tener integral de rotor de A3 por rotor de A3 menos A3 por rotor de A3, y cerramos diferencial tau. Esto es en un volumen B, y ahora vamos a traer que rotor de A3 es igual a B3, así que esto es B3 por B3 menos A3 lo dejamos igual por rotor del rotor de A3. Así que esto es rotor de B3. Y no me olvidé la integral B de tau. Ahora usamos que el rotor de B3 es igual a 0. Así que este término se va y queda solo el otro, quedando la integral de B3 al cuadrado de tau. Y esto, ahora sí, usamos lo que hay del otro lado, tiene que ser igual a la integral en la superficie cerrada de A3 vectorial rotor A3 diferencial A. Esto otra vez es B3, así que esto es integral cerrada de A3 vectorial B3 diferencial A. Esto es en la superficie.
Entonces estamos hablando de qué pasa con A3 y B3 en la superficie del volumen en cuestión. Y entonces hay que volver al teorema. El teorema nos está diciendo, además de que J esté especificado en un volumen B, nos está pidiendo que A o B, uno de los dos, tiene que estar especificado por lo menos en la superficie S de B. Eso significa que si tenemos un A1 o un B1 que cumple con esto, y además un A2 y B2 que cumple con esto, no queda más opción que los dos sean lo mismo. Eso tiene que ser así para la hipótesis de este teorema. Nosotros tenemos un volumen cualquiera, pero en la superficie vamos a tener un B específico, vale algo, no sé, A. Ahora, eso tiene que ser para B1 y tiene que ser también para B2, porque ya está especificado cuánto es en la superficie. Eso no significa que B esté unívocamente determinado, porque justamente no sabemos cómo es adentro. Lo que está pidiendo es que en la superficie, A o B, acá puse B, pero podría haber sido A, tiene que ya estar especificado cuál es. Y eso obliga a que para B1, B2 y todos los que podamos imaginar antes de mostrar esto, tienen que ser iguales. En otras palabras, el teorema te está diciendo, dame quién es J, dame quién es A o quién es B, ya está dado, ya me lo diste, y en la superficie, y con eso vamos a ver que está unívocamente determinado adentro. Esto es muy importante porque ahora esta integral hay que pensar que si nos dieron A2 y A1 en S, esto tiene que ser igual a 0 porque estas dos cosas son iguales en S. Y lo mismo con B3, como B2 y B1 van a ser iguales en S, entonces tiene que ser igual a 0. ¿Qué significa? Si nos dieron A3, si nos dieron A2 y A1, A3 es 0, y si nos dieron B3 en vez de A3, B2 y B1 es 0, esta restada a 0, por lo tanto en un caso este es 0 o en el otro este va a ser 0, y con eso, con tener uno solo 0, alcanza para que esta multiplicación sea 0, este producto vectorial, y por lo tanto la integral es 0. ¿Y para qué nos sirve que la integral sea 0? Bueno, ahora tenemos que retomar el otro lado de la integral, que es esto, la integral de b3 cuadrado de tau, ahora pasa a ser 0 porque era el otro lado de la igualdad. Como lo que está dentro es una cantidad positiva, no le queda otra que esto tenga que ser igual a 0. Si B3 es igual a 0, B3 es igual a B2 menos B1, implicando entonces que B2 debe ser igual a B1, que es lo que queríamos ver. Justamente que en el campo magnético B, en el volumen B, hay que hacer una observación muy importante, que es que si uno tiene A especificado en la superficie de S, uno podría pensar que, bueno, si tengo el A, puedo tener el B. Entonces, es redundante hablar de A y de B cuando con A puedo obtener los dos. Pero lo cierto es que vamos a tener a A solo en la superficie y para obtener el rotor necesitamos tener las tres componentes de A. Lo tenemos que tener todas sus dimensiones y tener A solo en la superficie no alcanza para poder obtener su rotor y por lo tanto obtener el B. Así que no es redundante tener que pedir A o B. Son dos cosas distintas y ambas funcionan como pudimos ver. Entonces, si tenemos el J y además nos dan el A o el B solo en la superficie, entonces tenemos completamente asegurado de que el B está unívocamente determinado en el volumen donde estemos trabajando.